Quiero mostrar esta nota para poner el contexto de esta nota que vamos a compartir con todos ustedes. Acá está. ¿Sí? ¿Acá? Ahí está. Perfecto. Ahí ve. Ahí está, ¿no? Puedo salir muerto de esto. Es la nota que le hizo Natalia Niewskiewicz al fiscal y que tiene un valor enorme. Yo puedo salir muerto de esto. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cuándo fue esto? El miércoles. El miércoles. El miércoles. ¿A la tarde? Sí, en su despacho, después de que él presenta la denuncia, me entero de que hay una reunión, bueno, salió por los medios también, una reunión de Daya Amia con él, donde se les explican los fundamentos. Después las delegaciones, las dos dirigencias salen de ahí sin saber, todavía sin haber tomado decisión de un comunicado, pero igual yo voy hasta la Fiscalía de ahí en Avenida de Mayo, frente a la Plaza de Mayo, y había un fotógrafo del diario Clarín y ellos hacen unas declaraciones en la puerta y le escribo un mensaje a Alberto Nisman si podía subir. Y entonces me dice, bueno, rápido. Entonces subimos con Emanuel Fernández, que es el fotógrafo del diario, le hicimos unas fotos y en el medio de las charlas, que había vuelto de vacaciones, que estaba hiper flaco, él es muy coqueto, era muy coqueto, y me preguntaba si se veía bien, estaba un poquito enojado, pero los enojos de Nisman eran muy particulares porque eran enojos no autoritarios, claro. En el sentido, porque en una nota algún colega puso que se había hecho cirugía, se había hecho retoques. Sí. Así es. Entonces me dice, yo parezco con retoques, y le digo, bueno, salvo que te hayas hecho esa nariz. Bueno, bromeamos un poco con eso y cuando hablamos en serio sobre la posibilidad de, en ese momento nosotros nosotros decidimos una entrevista formal al día siguiente, nos manejamos con el OFI otro tipo de notas. Y cuando, o sea, yo le pedía, le reclamaba información. Claro, claro. Desde ese día estábamos con algunos colegas pidiéndole por empezar el nombre de los agentes de la ex CIDE que tenía en el informe. Y por otro lado, algo muy misterioso que él sostuvo en sus charlas y que estaría también como parte de esta denuncia, es que él dice que haber encontrado un tratado internacional y un organismo o un mecanismo legal internacional para que la Argentina vuelva a reclamar y que no haga falta todo este memorándum, porque él siempre fue lineal en eso, fue la única persona que, bueno, de hecho se ha jugado la vida en esto, y creo que en ese caso es verdad, como dice Chmielewski, que es irreemplazable, en el sentido de que siempre fue con la misma línea. Claro. Ahora, Natalia, entonces, en ese marco... Cuando yo lo presionaba para que me dijera eso, ahí me dijo, mira, Natalia, habló de la hija también, él hablaba todo el tiempo de la hija adolescente. Sí, le preocupaba lo que ella escuchara de su padre y le preocupaba a su hija también. Y en ese marco me dijo, mira, Natalia, hay dos posibilidades, yo de esta puedo salir muerto. De todas maneras, en las charlas posteriores, él estaba muy dispuesto a tirarse a la pileta. Correcto. Esto es un elemento muy importante porque vos lo conocías, lo habías tratado periodísticamente, Natalia. Él te explicó, porque obviamente una de las cosas que surge es que, habiéndose él opuesto al memorando tan fuertemente, él participó en la pidió que sea inconstitucional, nunca había presentado un cuerpo de evidencia tan fuerte como ahora. Él te explicó si algo había pasado recientemente que había ampliado y lo había empujado, por supuesto, a estas resonantes declaraciones y anuncios que iba a concretar hoy en la Cámara de Diputados. No, lo que sí quedaba claro que él por esto podía ser asesinado. No estoy diciendo yo que él haya sido asesinado bajo ningún aspecto, yo no estoy en conocimiento de qué ocurrió. Pero él, si algo tenía claro, es que en esto se jugaba la vida, pero la vida literalmente, pero no porque él se fuera a disparar. Por eso es la sorpresa. Yo hablé con él, la fiscal dijo hoy, Viviana Fein, que él se disparó, que él muere antes de la cena. Él, yo no sé si cenaba, porque estaba muy flaco. Sí, se lo veía. Muy flaco. Pero estaba de buen talante, de buen humor. De buen humor.
Lo cierto es que mi último WhatsApp con él es el sábado a las 9:17. ¿De la noche? Claro. Ah, mira, muy 21:17, Una lo de las tengo ahí. últimas personas que tuvo diálogo, por lo menos por lo que supimos hasta ahora. Sí. Y el domingo le escribo a la mañana a las ¿Qué te responde? 10:09. ¿De qué era el WhatsApp? ¿Cuál era el texto? ¿Vos le habías preguntado algo? Sí, le había pedido de nuevo, yo le reclamaba mucho a él. Le había pedido que me dijera, él iba a firmar una resolución. Tenía que firmar una resolución, algo más iba a firmar, pero... ¿De qué se sabe? Tiene que ver con esto de un pedido de él a través de algún tratado internacional y un organismo. Perfecto. Y yo quería, como hago política exterior y no hago judiciales, ocuparme de esta parte. Y yo le decía, por favor, prométeme que me lo das. La verdad que somos así los periodistas. Claro, así es, sí. Le decía, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí. Y le hacía algunas... O sea, la verdad que lo volvía loco. Claro. Otros mensajes de texto de la semana pasada, que en el diario querían saber quién, Nico Pizzi quería saber que estaba escribiendo la crónica, él quería saber quién había autorizado las escuchas y me pide Nico si le puedo escribir. Le escribo un mensaje de texto que está ahí, que está como, lo pueden ver todos, porque la Casa Rosada después lo criticó a Nico Pizzi, diciendo que Canicóbal decía que no había autorizado, pero la verdad que Nisman en el mensaje de texto me decía, los autorizó Canicóbal Corral, las tengo todas desde 2007. Entonces, en ese WhatsApp yo le decía que habían ampliado la sala, porque acababa de... Patricia Bullrich, acababa de hablar con él, el sábado me contó pasado, Patricia Bullrich, y ella me dijo que en virtud de la presencia de los legisladores del Frente para la Victoria, ampliaban la sala. Obviamente no se llegó... Se iba a desarrollar la reunión de hoy. Claro, pasaba a ser más grande. Y era toda la puja. La verdad, yo creo que él estuvo muy solo. Es mi opinión. ¿Estaba con miedo frente a esa declaración? Bueno, estaba obviamente súper nervioso. Me pidió, por favor, me decía, ¿qué querés, Natalia? Déjame concentrarme. Yo prendo y apago. Y su WhatsApp tenía, no le podía controlar yo, le estaba controlando. ¿Viste cuando sí, para que sabe que lo había leído, claro. Sí, eso sin dudas. Por eso el domingo yo le hice 3 envíos que dan como que el celular estaba encendido, el domingo a la mañana, 10:09 le digo, Alberto, buen día. Y a las 3 de la tarde, 3:11, 15:11, seguía sin contestarme, le digo, Alberto. Y también lo recibía. A la noche lo empecé a llamar, cuando empezaron los tweets, el teléfono sonaba y después también daba ocupado. Como que el teléfono estaba siendo usado, puede ser por los investigadores, la policía. ¿Pudiste constatar a qué hora usó por última vez el WhatsApp, el sábado? ¿Conmigo? ¿Con otras personas? No tengo idea. Porque viste que no, aparece eso te quería decir, no. Él, cuando me dice necesito concentrarme en esto, apago y prendo el celular, él tenía establecido ahí un mecanismo de WhatsApp que las personas no quieren ser seguidas, que se elimina eso. Y no podés ver si yo me desconecté a las 2 de la mañana, a las 3, y controlar a la persona que estás buscando. O sea, él tenía eso desaparecido. Aún así también, cuando yo le mandaba mensajes, él me llamaba o muy normalmente de la fiscalía o de otros teléfonos que nunca supe cuáles son, cuáles eran, porque me daban oculto. Natalia, ¿él tenía alguna...? Pero me llamó la atención porque siempre me contestaba. Correcto. Así que algo pasó el domingo ya que no, es muy importante esto. ¿Él tenía se sentía inseguro por algo más allá? Una cosa es la tensión que exige saber que va a enfrentar una situación difícil y otra si él sobre eso, sobre la información que poseía, se sentía con alguna inseguridad o algo o no. Él en todo momento, incluso ahora que estamos acá, yo publiqué una nota el sábado que decía que él va a ahondar la presentación sobre la presidenta. Efectivamente. La verdad de la es que estaba muy... online, Era de directa fuente lo que puse. Entonces se entiende lo que digo. Sí, claro. Él estaba seguro. Lo que digo es que a mí, ante todo, en todo momento, creo que ante Nicolás Wiñaski, que habló con él también, el sábado, tal vez más temprano. Sí, un poquito más temprano. Habló con él más temprano, bueno, 9:17 nos reímos, porque yo le hice una escena de celos con otro periodista, y me dice, no, ja, 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 se reía todo un no, ja, ja, ja,
pero eran como cosas no en serio y en el medio cosas en serio. Es decir, no Él era un hombre estaba agobiado. Muy contento por una columna que hizo Pilar Rahola. Rahola, Sí, en el Cronista Comercial. Correcto. Estaba feliz con esa nota, se ve que la respeta, que la conoce. Sí, sí. Ahora no llegaron Vamos a hablar con ella en un rato. Sí. Estaba feliz con esa nota, quiero decirles que me lo dijo. Me llamó para decirme, ¿la leíste? Esto fue el jueves, me parece, o el viernes. Me preguntó si la había leído y yo hablamos sobre la posibilidad de replicar la nota en la web de Clarín. Pero la verdad, como son las web, Rahola no decía, no daba una noticia, finalmente no la publicamos. Era una nota de opinión. Claro. Él en varias oportunidades destacaba eso y él, bueno, él tenía su teoría, él estaba conectado con una línea de pensamiento que en su momento le dieron mucho apoyo. Son los legisladores republicanos de Estados Unidos, que esta vez no apareció nadie. Tampoco la dirigencia judía, yo creo que en ese momento tampoco salió ante la denuncia de la presidenta. Antes de tener las pruebas en la mano. Entonces yo creo que hubo un estado de soledad. Solo Bullrich estaba con él y no son amigos. Te lo iba a preguntar, ¿cómo lo vivió él? Porque efectivamente generó esta duda, porque efectivamente, como marcábamos, aparecían algunos elementos contradictorios, era conocida su cercanía con Estiuso, el hecho de que las escuchas venían desde hacía 8 años y en ese tiempo no había aparecido nada importante. ¿Él te respondía frente a esto? ¿Tenía respuesta para esto? No. De hecho, pasó desapercibido y nadie tomó ese dictamen que él emitió después de que se firma y se ratifica el memorándum por ley. Los iraníes nunca lo hicieron, Argentina fue a fondo con eso, el gobierno nacional. Y él ahí, después de eso, emite ese famoso dictamen de 500 fojas donde acusa a Irán de montar una red terrorista en Sudamérica. Irán respondió, hasta ahora Irán no ha tenido una sola palabra hasta el día, hasta esta hora. Irán no ha mencionado el tema bajo ningún aspecto. Lo tenía condenado. Es una cosa muy fuerte para él, ¿no? Obviamente. Sí, yo hablé con los iraníes sobre esto y debo ser honesta con los iraníes en el sentido de que los diplomáticos iraníes me dijeron, ¿alguna vez él pidió ir a Irán? Entonces, yo creo que un sector iraní puede haberlo hecho, que de hecho ocurrió, pero también hay un nuevo contexto internacional, un nuevo gobierno en Irán, y habría que ver cómo... Claro, este era el gobierno de Ahmadinejad, que había sido muy duro. No quería ir a Irán. La Comisión de la Verdad no quería él quería la vía jurídica tradicional que había montado la Argentina. Y juzgarlos acá. Acá era imposible, él lo sabía, él no estaba en contra de otras alternativas. Irán prohíbe en su constitución la extradición de sus ciudadanos, además de rechazar que sean responsables y que son figuras muy prominentes. Hoy el señor Ali Belanjati, ex canciller al momento del atentado, es uno, si no el principal negociador, o sea, por parte de Ali Khamenei, el líder espiritual, en las negociaciones nucleares. Es el asesor internacional de Khamenei. Entonces, estamos hablando de figuras reclamadas que son muy fuertes y que han estado en todos los gobiernos de Irán desde 1994 en adelante. Estamos hablando de un expresidente. Es cierto que no hay Interpol sobre todo, tampoco sobre Belanjati, pero un Bahidi que viajó por el mundo como ministro de Defensa, incluso a Bolivia, y las circulares de Interpol no funcionaron, evidentemente. Natalia, volviendo a lo que fue el sábado a la noche y estos temores que tenía el fiscal, respecto de la hija, porque él con Edgardo Alfano, adelantaba algo de las escuchas. ¿Qué pasaba? ¿Qué conocés vos de las amenazas que había recibido respecto de su hija? Hay una que está, creo que es de 2008, que nosotros la dimos. Él se enfrentaba mucho verbalmente con los iraníes en este plano, y los iraníes con él, a quien siempre trataron como sionista, funcional al sionismo, y etcétera, etcétera. Él sí le importaba mucho. Si hay algo, él no le gustaba hablar de su ex matrimonio, pero sí le gustaba hablar de sus hijas. Y tenía un sincero afecto, amor y preocupación por las hijas y por lo que las hijas iban a ver reflejado de su padre.
Él tiene dos hijas. Dos. Porque en un Una es momento casi habló de adolescente, una. creo. Claro. Se dijo por ahí, yo no, esto no lo sé, que tiene 15, que él pasó las vacaciones con Sí. ella Sí. en el cumpleaños. Él era muy reservado con su vida privada, Sí, que sí. no la juzgo, no la conozco Sí, sí. tan íntimamente, pero vivía atemorizado porque le pasara algo a la hija, más grande, lo ha dicho, pero también conmigo ha hablado más las preocupaciones de él sobre lo que la hija va a escuchar de él. Claro, ese tema lo preocupaba. Él en un momento dice también esto, las amenazas involucran a menores en un momento. No, es que las hijas, él fue amenazado, Claro. en una de las amenazas amenazaron a las A las hijas. hijas, exactamente, No, por eso. esto es... Eso es correcto, Lo sé, digamos, claro, sí, claro. sí. Efectivamente. ¿Qué pasó con esa denuncia en el juzgado de Ollarvide? Creo que ¿cuántas denuncias prosperan sobre amenazas de muerte en la Argentina? A él le sorprendió que Canicova Corral saliera, en principio, a desautorizarlo, cuando dijo yo no autoricé esas escuchas, obligándolo a que él después, en esa tarde aquí, en la nota que hizo con Paula, con los chicos de la tarde, Valeria. estaba, ¿no es cierto? Y demás, con Valeria, estaba Valeria, tenés razón, con Franco y con Edgardo Alfano, él fue explicando cada una de esas cosas, ¿no? Estas son escuchas que vienen del año 2004, 2005 con esos teléfonos. ¿A él le sorprendió esa actitud de Canicova Corral? Sí, y tuvimos un encontronazo con eso, pero bien también. O sea, teníamos un estilo de comunicación, no quiero ser autorreferencial, pero No, peleábamos. bueno, estabas hablando de lo que pasó. Así La que, verdad claro. es que yo le hice una entrevista al día siguiente, el jueves, y se publica el viernes, cuando Canicova Corral desmentía esto. Él me llamó al día siguiente, el viernes ese que sale la entrevista, porque me dice, Canicova está hablando boludeces. Él no se quería pelear con Canicova. Quedó sorprendido, pero yo creo que sí, en algún momento él empezó a abrumarse. Estaba abrumado, ya no tenía ni poder de acción de enojo ni nada, porque todo el país lo buscaban de afuera, lo buscaban corresponsales, Claro. y era el hombre, ¿no? Claro. Así, claro. Y entonces me llamó para decirme, ¿cómo me dejás diciendo cosas informales sobre un juez? Entonces, y yo le dije, pero estás en guerra, se dice que hay guerra mediáticamente Claro. con Canicova. Me dijo, yo no estoy en guerra, pero él me autorizó las escuchas y las tengo todas por escrito. Claro, claro. Son datos importantes. Insisto con esto, vos no lo escuchaste Nada. agobiado, Sí, angustiado. agobiado, sí, pero no, agobiado, pero no. agobiado por la demanda, agobiado por no poder demostrar lo que él había dicho. No, él lo único El que agobio estaba... era la demanda que tenía, por me supuesto. pidió que no, me dijo, Natalia, necesito cerrar el teléfono y concentrarme. Correcto. Jueves, viernes, sábado y domingo. En realidad, el sábado y domingo eran sus 2 días de preparación. Lo noté angustiado por hacer una buena preparación, Claro. pero no noté dudas de lo que él tenía. prometía Claro. tener. Y él te contó cuando hablaste las últimas veces que estaba efectivamente con todo el material allí en su casa, preparando lo que iba a ser la Sí, presentación. es más, yo pensé que él iba a ir a San Isidro a preparar esto, pero él está viviendo más ahora acá en Le Parc que en San Isidro. Claro. Yo pensé que con esto, yo en algún momento dije, te vas de retiro, pero no, se quedó ahí, sí, estaba con eso. O sea que hoy cuando cuando llegó Bernie, llegó la policía, allí había material que él hoy iba a contar. Anoche. Yo estuve perdón, anoche en sí. Le Parc. Hubo, que yo no sé si eso fue parte, yo calculo que era parte del arma y las evidencias de otra índole. Salió un hombre con 3 maletines anoche. Bernie ayer mantuvo a la gente totalmente con la boca cerrada, no soplaba ni una mosca de la prefectura, Claro. ni de la policía que estaba ahí. Nadie dijo ni que estaban en el piso 13. Ahora bien, salió un hombre con 3 maletas, Mirá vos. 3 valijas, Mirá vos. que decía, creo que decía Embajada Evidencias. Ajá. Llamativo eso. Natalia, de lo que Sí, vos... muy casero Sí, también, sí, muy experimental. Sí. ¿Se entiende? Sí. Muy generador de sospechas también. Realmente esto vamos a hablar después inclusive con Ricardo Canaletti. Natalia, él te llegó a contar qué conocimiento tenía la gente que trabajaba, porque ahora es clave, de esas cosas la gente que trabajaba con él, que había estado trabajando en estas copias de los CD. ¿Cuánta de esa información se compartía? Porque obviamente ahí hay un resguardo informativo fenomenal de todo esto.
Estoy a medias en condiciones de decir eso, pero te puedo decir 3 cosas. Una, que cuando a él lo atacaban, porque dice que gastaba mucho y producía poco, 3 millones de dólares al año, se decía, él decía que vengan y miren a mi gente trabajando y que vean cómo trabajo, y que tenía mucha gente. Efectivamente tenía mucha gente y tenía varias secretarias. Jamás, mira que yo las he llamado gritándoles por alguna razón o enojada o sea, parece informal, pero ¿cómo no supe esto, lo otro, no recibí el comunicado, por favor, sean orgánicos o cosas así, porque tenemos que estar informados. Claro. Las secretarias eran súper leales y en el juzgado todo parecía, en la fiscalía, todo parecía muy normal. Él era, sí, muy centralizaba mucho y era bastante celoso de su trabajo, pero no negaba en absoluto su relación con Estiuso. Es más, la destacaba, la reconocía y hablaba de que él aportaba lo jurídico y Estiuso las fuentes de inteligencia, donde le evaluaba y sabía Estiuso que el informante era valioso o no. Ahora bien, la denuncia de él, ese resumen ampliado que recibimos los periodistas, era de un relato, la sintaxis, el relato, la trama era impecable. Yo no sé si la pudo armar solo en la organización. Si ese equipo que trabajaba. Y tuvo ayuda de otra gente. Natalia, ha sido de enorme utilidad y de gran minuciosidad lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Por favor. Natalia Niewieskikiwiat, una queridísima colega que ha aportado estos datos que yo creo que son fundamentales para conocer el contexto que permiten afirmar esto que venimos sosteniendo. Es una muerte inexplicable y por lo tanto llena de sospechas y de una necesidad imperiosa de esclarecimiento. Tras la pausa vamos a estar hablando con Ricardo Canaletti, ya lo veo por allí, porque por supuesto los temas periciales de este crimen, no hay testigos. Así que las pericias y la investigación tienen un enorme valor y generan enormes desafíos para que este crimen, sea que lo cometió alguien distinto o él, impulsado por alguien, no quede impune. Ya volvemos. Él sí le importaba mucho. Si hay algo, él no le gustaba hablar de su ex matrimonio, pero sí le gustaba hablar de sus hijas. Y tenía un sincero afecto, amor y preocupación por las hijas y por lo que las hijas iban a ver reflejado de su padre. Él tiene dos hijas. Porque una es casi adolescente, creo. Claro. Se dijo por ahí, esto no lo sé, que tiene 15, que él pasó las vacaciones con ella en el cumpleaños. Él era muy reservado con su vida privada, que no la juzgo, no la conozco tan íntimamente, pero vivía atemorizado porque le pasara algo a la hija, más grande, lo ha dicho, pero también conmigo ha hablado más las preocupaciones de él sobre lo que la hija va a escuchar de él. Claro, ese tema lo preocupaba. Él en un momento dice también esto, las amenazas involucran a menores en un momento. No, es que las hijas, él fue amenazado, en una de las amenazas amenazaron a las hijas. Exactamente. No, esto es... Eso es correcto. Lo sé, claro, sí. Efectivamente. ¿Qué pasó con esa denuncia en el juzgado de Ollarvide? Creo que ¿cuántas denuncias prosperan sobre amenazas de muerte en la Argentina? A él le sorprendió que Canicova Corral saliera, en principio, a desautorizarlo, cuando dijo yo no autoricé esas escuchas, obligándolo a que él después, en esa tarde aquí, en la nota que hizo con Paula, con los chicos de la tarde estaba, ¿no es cierto? Y demás, con Valeria, estaba Valeria, tenés razón, con Franco y con Edgardo Alfano, él fue explicando cada una de esas cosas, ¿no? Estas son escuchas que vienen del año 2004, 2005 con esos teléfonos. ¿A él le sorprendió esa actitud de Canicova Corral? Sí, y tuvimos un encontronazo con eso, pero bien también. O sea, teníamos un estilo de comunicación, no quiero ser autorreferencial, pero peleábamos. No, bueno, estabas hablando de lo que pasó. La verdad es que yo le hice una entrevista al día siguiente, el jueves, y se publica el viernes, cuando Canicova Corral desmentía esto. Él me llamó al día siguiente, el viernes ese que sale la entrevista, porque me dice, Canicova está hablando boludeces. Él no se quería pelear con Canicova. Quedó sorprendido, pero yo creo que sí, en algún momento él empezó a abrumarse.
estaba abrumado, ya no tenía ni poder de acción de enojo ni nada, porque todo el país lo buscaban de afuera, lo buscaban corresponsales, Claro. y era el hombre, ¿no? Claro. Así, claro. Y entonces me llamó para decirme, ¿cómo me dejás diciendo cosas informales sobre un juez? Entonces, y yo le dije, pero estás en guerra, se dice que hay guerra mediáticamente Claro. con Canicova. Me dijo, yo no estoy en guerra, pero él me autorizó las escuchas y las tengo todas por escrito. Claro, claro. Eh, Son datos importantes. Insisto con esto, vos no lo escuchaste Nada. agobiado, Sí, angustiado. agobiado, sí, pero no, agobiado, pero no. agobiado por la demanda, agobiado por no poder demostrar lo que él había dicho. No, él lo único El agobio que era estaba... la demanda que tenía, por me supuesto. pidió que no, me dijo, Natalia, necesito cerrar el teléfono y concentrarme. Correcto. Jueves, viernes, sábado y domingo. En realidad el sábado y domingo eran sus 2 días de preparación. Lo noté angustiado por hacer una buena preparación, Claro. pero no noté dudas de lo que él tenía. prometía Claro. tener. Y él te contó cuando hablaste las últimas veces que estaba efectivamente con todo el material allí en su casa, preparando lo que iba a ser la presentación. Es más, yo pensé que él iba a ir a San Isidro. Él estaba muy dispuesto a tirarse a la pileta. Correcto. Esto es un elemento muy importante porque vos lo conocías, lo habías tratado periodísticamente, Natalia. Él te explicó, porque obviamente una de las cosas que surge es que, habiéndose él opuesto al memorando tan fuertemente, él participó en la Pidió que sea inconstitucional. nunca había presentado un cuerpo de evidencia tan fuerte como ahora. Él te explicó si algo había pasado recientemente que había ampliado y lo había empujado, por supuesto, a estas resonantes declaraciones y anuncios que iba a concretar hoy en la Cámara de Diputados. No, lo que sí quedaba claro que él por esto podía ser asesinado. No estoy diciendo yo que él haya sido asesinado bajo ningún aspecto. Yo no estoy en conocimiento de qué ocurrió. Así es. Pero él, si algo tenía claro, es que en esto se jugaba la vida. Pero la vida, literalmente, pero no porque él se fuera a disparar. Por eso es la sorpresa. Yo hablé con él, la fiscal dijo hoy, Viviana Fein, que él se disparó, que él muere antes de la cena. Sí. Él, yo no sé si cenaba, porque estaba muy flaco. Sí, se lo veía. Muy flaco. Pero estaba de buen talante, de buen humor. talante, de buen humor. Lo cierto es que mi último WhatsApp con él es el sábado a las 9:17. ¿De la noche? Claro. Ah, mira, muy importante. 21:17, Una lo de las tengo ahí. últimas personas que tuvo diálogo, por lo menos por lo que supimos hasta ahora. Sí. Y el domingo, Claro. le escribo a la mañana a ¿Qué las te responde? ¿De qué era el 10:09. WhatsApp? ¿Cuál era el texto? ¿Vos le habías preguntado algo? Sí, le había pedido de nuevo, yo le reclamaba mucho a él. Le había pedido que me dijera, él iba a firmar una resolución. Tenía que firmar una resolución, algo más iba a firmar, pero ¿De qué se sabe? tiene que ver con esto de un pedido de él a través de algún tratado internacional y un organismo. perfecto. Y yo quería, como hago política exterior Claro. y no hago judiciales, ocuparme de esta parte. Y yo le decía, por favor, prométeme que me lo das. La verdad que somos así los periodistas. Claro, así es, sí. Le decía, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí. Y le hacía algunas... O sea, la verdad que lo volvía Claro, loco. claro. Otros mensajes de texto de la semana pasada, que en el diario querían saber quién, Nico Pizzi quería saber que estaba escribiendo la crónica, él quería saber quién había autorizado las escuchas y me pide Nico si le puedo escribir. Le escribo un mensaje de texto que está ahí, que está como, Sí. lo pueden ver todos, porque la Casa Rosada después lo criticó a Nico Pizzi, diciendo que Canicova decía que no había autorizado, pero la verdad que Nisman en el mensaje de texto me decía, los autorizó Canicova Corral, las tengo todas desde 2007. Entonces, en ese WhatsApp yo le decía que habían ampliado la sala, porque acababa de... Patricia Bullrich, acababa de hablar con él, Sí, el sábado me contó pasado, sí. Patricia Bullrich, y ella me dijo que en virtud de la presencia de los legisladores del Frente para la Victoria, ampliaban la sala. Obviamente no se Donde se llegó... iba a desarrollar Sí, la reunión de hoy. Claro, pasaba a ser más Sí. grande. Y era toda la puja. La verdad, yo creo que él estuvo muy solo.
es mi opinión. ¿Estaba con miedo frente a esa declaración? Bueno, estaba obviamente súper nervioso. Me pidió, por favor, me decía, ¿qué querés, Natalia? Déjame concentrar, mucho apoyo. Son los legisladores republicanos de Estados Unidos que esta vez no apareció nadie. Tampoco la dirigencia judía, yo creo que en ese momento tampoco salió ante la denuncia de la presidenta. Antes de tener las pruebas en la mano. Entonces yo creo que hubo un estado de soledad. Solo Bullrich estaba con él y no son amigos. Te lo iba a preguntar, ¿cómo lo vivió él? Porque efectivamente generó esta duda, porque efectivamente, como marcábamos, aparecían algunos elementos contradictorios, era conocida su cercanía con Estiuso, el hecho de que las escuchas venían desde hacía 8 años y en ese tiempo no había aparecido nada importante. ¿Él te respondía frente a esto? ¿Tenía respuesta para esto? No. De hecho, pasó desapercibido y nadie tomó ese dictamen que él emitió después de que se firma y se ratifica el memorándum por ley. Los iraníes nunca lo hicieron, Argentina fue a fondo con eso, el gobierno nacional. Y él ahí, después de eso, emite ese famoso dictamen de 500 fojas donde acusa a Irán de montar una red terrorista en Sudamérica. Irán respondió, hasta ahora Irán no ha tenido una sola palabra hasta esta hora. Irán no ha mencionado el tema bajo ningún aspecto. Lo tenía condenado. Es una cosa muy fuerte para él, ¿no? Obviamente. Sí, yo hablé con los iraníes sobre esto y debo ser honesta con los iraníes en el sentido de que los diplomáticos iraníes me dijeron, ¿alguna vez él pidió ir a Irán? Entonces, yo creo que un sector iraní puede haberlo hecho, que de hecho ocurrió, pero también hay un nuevo contexto internacional, un nuevo gobierno en Irán, y habría que ver cómo... Claro, este era el gobierno de Ahmadinejad, que había sido muy duro. No quería ir a Irán. La Comisión de la Verdad no quería esta... Él quería la vía jurídica tradicional que había montado la Argentina. Y juzgarlos acá. Acá era imposible, él lo sabía, él no estaba en contra de otras alternativas. Irán prohíbe en su constitución la extradición de sus ciudadanos, además de rechazar que sean responsables y que son figuras muy prominentes. Hoy el señor Ali Belanjati, ex canciller al momento del atentado, es uno, si no el principal negociador, o sea, por parte de Ali Khamenei, el líder espiritual, en las negociaciones nucleares. Es el asesor internacional de Khamenei. Entonces, estamos hablando de figuras reclamadas que son muy fuertes y que han estado en todos los gobiernos de Irán desde 1994 en adelante. Estamos hablando de un expresidente. Es cierto que no hay Interpol sobre todo, tampoco sobre Belanjati, pero un Bahidi que viajó por el mundo como ministro de Defensa, incluso a Bolivia, y las circulares de Interpol no funcionaron, evidentemente. Natalia, volviendo a lo que fue el sábado a la noche y estos temores que tenía el fiscal, respecto de la hija, porque él con Edgardo Alfano, adelantaba algo de las escuchas. ¿Qué pasaba? ¿Qué conocés vos de las amenazas que había recibido respecto de su hija? Hay una que está, creo que es de 2008, que nosotros la dimos. Él se enfrentaba mucho verbalmente con los iraníes en este plano, y los iraníes con él, a quien siempre trataron como sionista, funcional del sionismo, y etcétera. Yo prendo y apago, y su WhatsApp tenía, no le podía controlar yo, le estaba controlando. ¿Viste cuando se le dice que lo había leído, claro. Sí, eso sin dudas. Por eso el domingo yo le hice 3 envíos que dan como que el celular estaba encendido el domingo a la mañana. 10:09 le digo, Alberto, buen día. Y a las 3 de la tarde, 3:11, 15:11, seguía sin contestarme, le digo, Alberto. Y también lo recibía. A la noche lo empecé a llamar, cuando empezaron los tweets, el teléfono sonaba y después también daba ocupado. Como que el teléfono estaba siendo usado. Puede ser por los investigadores, la policía. ¿Pudiste constatar a qué hora usó por última vez el WhatsApp el sábado? ¿Conmigo? ¿Con otras personas? No tengo idea. Porque viste que no, aparece eso te quería decir, no. Él, cuando me dice necesito concentrarme en esto, apago y prendo el celular, él tenía establecido ahí un mecanismo de WhatsApp que las personas no quieren ser seguidas, que se elimina eso. Y no podés ver si yo me desconecté a las 2 de la mañana, a las 3... y controlar a la persona que estás buscando.
O sea, él tenía eso desaparecido. Aún así también, cuando yo le mandaba mensajes, él me llamaba o muy normalmente de la fiscalía o de otros teléfonos que nunca supe cuáles son, cuáles eran, porque me daban oculto. Natalia, ¿él tenía alguna...? Pero me llamó sí. la atención porque siempre me contestaba. Correcto. Así que algo pasó el domingo ya que no, es muy importante esto. ¿Él tenía se sentía inseguro por algo más allá? Una cosa es la tensión que exige saber que va a enfrentar una situación difícil y otra si él sobre eso, sobre la información que poseía, se sentía con alguna inseguridad o algo o no. Él en todo momento, incluso ahora que estamos acá, yo publiqué una nota el sábado que decía que él va a ahondar. Así es. La presentación sobre la presidenta. Efectivamente. La verdad de la es que estaba muy... online, sí. Era de directa fuente lo que puse. Entonces, se entiende lo que digo. Sí, sí, claro. Él estaba seguro. Lo que digo es que a mí, ante todo, en todo momento, creo que ante Nicolás Wiñaski, que habló con él también, el sábado, tal vez más temprano. Sí, un poquito más temprano. Habló con él más temprano, sí. Bueno, 9:17 nos reímos, porque yo le dije, le hice una escena de celos con otro periodista, claro. Y me dice, no, ja, 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 se reía todo un no, claro. Ja, 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 pero eran como cosas claro. No en serio, y en el medio, cosas en serio. Es decir, no era un hombre muy agobiado. Muy contento por una columna que hizo Pilar Rahola. Sí. En el Cronista Comercial. Correcto. Estaba feliz con esa nota, se ve que la respeta, que la conoce. Sí, sí. Ahora no llegaron Vamos a hablar con ella en un rato. Sí. Estaba feliz con esa nota, quiero decirles que me lo dijo. Me llamó para decirme, ¿la leíste? Esto fue el jueves, me parece, o el viernes. Me preguntó si la había leído y yo hablamos sobre la posibilidad de replicar la nota en la web de Clarín. Pero la verdad, como son las web, Rahola no decía, no daba una noticia, finalmente no la publicamos, era una nota de opinión. Claro. Él en varias oportunidades destacaba eso y él, bueno, él tenía su teoría, él estaba conectado con una línea de pensamiento que en su momento le dieron... Quiero mostrar esta nota para poner el contexto de esta nota que vamos a compartir con todos ustedes. Acá está. ¿Sí? ¿Acá? Ahí está. Perfecto. Ahí ve. Ahí está, ¿no? Puedo salir muerto de esto. Es la nota que le hizo Natalia Niewieskiewicz al fiscal y que tiene un valor enorme. Yo puedo salir muerto de esto. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cuándo fue esto? El miércoles. ¿El miércoles? El miércoles. ¿A la tarde? Sí, en su despacho, después de que él presenta la denuncia, me entero de que hay una reunión, bueno, salió por los medios también, una reunión de Daya Amia con él, donde se les explican los fundamentos, después las delegaciones, las dos dirigencias salen de ahí sin saber, todavía sin haber tomado decisión de un comunicado, pero igual yo voy hasta la fiscalía de ahí en Avenida de Mayo, frente a la Plaza de Mayo, y había un fotógrafo del diario Clarín y ellos hacen unas declaraciones en la puerta y le escribo un mensaje a Alberto Nisman si podía subir. Y entonces me dice, bueno, rápido, entonces subimos con Emanuel Fernández, que es el fotógrafo del diario, le hicimos unas fotos y en el medio de las charlas, que había vuelto de vacaciones, que estaba hiper flaco, él es muy coqueto, era muy coqueto, y me preguntaba si se veía bien, estaba un poquito enojado, pero los enojos de Nisman eran muy particulares porque eran enojos no autoritarios, en el sentido, porque en una nota algún colega puso que se había hecho cirugía, se había hecho retoques. Sí. Así es. Entonces me dice, yo parezco con retoques, y le digo, bueno, salvo que te hayas hecho esa nariz. Bueno, bromeamos un poco con eso y cuando hablamos en serio sobre la posibilidad de, en ese momento nosotros nosotros decidimos una entrevista formal al día siguiente, nos manejamos con el OFI otro tipo de notas, y cuando, o sea, yo le pedía, le reclamaba información. Claro. Desde ese día estábamos con algunos colegas pidiéndole
por empezar, el nombre de los agentes Correcto. de la ex CIDE que tenía en el informe. Y por otro lado, algo muy misterioso que él sostuvo en sus charlas y que estaría también como parte de esta denuncia, es que él dice que haber encontrado un tratado internacional y un organismo o un mecanismo legal internacional para que la Argentina vuelva a reclamar y que no haga falta todo este memorándum, porque él siempre fue lineal en eso, fue la única persona que, bueno, de hecho se ha jugado la vida en esto, y creo que en ese caso es verdad, como dice Chmelnytsky, que es irreemplazable, en el sentido de que siempre fue con la misma línea. Claro. Ahora, Natalia, entonces, hay varias... en ese marco... Cuando yo lo presionaba para que me dijera eso, ahí me dijo, mira, Natalia, habló de la hija también, él hablaba todo el tiempo de la hija adolescente. Sí, le preocupaba lo que ella escuchara de su padre y le preocupaba a su hija también. Y en ese marco me dijo, mira, Natalia, hay dos posibilidades, yo de esta puedo salir muerto. De todas maneras, en las charlas posteriores,